Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos hoy reanudando la sesión de trabajo que empezamos el domingo anterior, que ha sido muy agradable e instructiva, con el licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI. Como se recordarán, hicimos un preámbulo sobre aspectos claves del presupuesto, cómo debe de ser un instrumento que responda a las necesidades del país, que esté dentro de un plan de nación que verdaderamente articule no para hoy ni para mañana, sino que para 20, 25 años adelante, que es donde tenemos que ver. Y luego, pues, sobre algunas de las debilidades que tiene, sobre algunos de los problemas que enfrenta y sobre algunas de las cosas que deben de cambiarse. Por ejemplo, la participación suya como ciudadano, que debe estar muy atento, tener una visión clara de qué y cómo se van a gastar los recursos. Recuérdense que el Estado no produce un centavo. Cualquier cosa que se gaste, bien o mal, tristemente si se hace mal, está saliendo del bolsillo suyo directamente, que lo paga en cualquiera de las formas. Incluso la deuda que se contrata por fuera, quien lo va a pagar, tal vez ni usted, van a ser sus hijos, porque es deudas que ya están llegando a muchas generaciones de guatemaltecos, y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que vamos a darle la bienvenida de nuevo, licenciado, bienvenido a Acción Positiva nuevamente. Pues, muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de seguir conversando sobre este tema tan importante. Exactamente, yo mencionaba el hecho de que desafortunadamente ahorita ya los hijos de nuestros hijos van a tener que pagar una deuda ya creada, ya existente y amenazando con que venga más, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la proyección de ingresos que está planificada para el presupuesto del 2014? Sobre todo tomando en cuenta lo que dijimos que el anterior fue sobredimensionado. ¿Cómo ve el actual? Sí, bueno, en el proyecto de presupuesto para 2014 sí hay una mayor idea de no ser tan optimistas, ¿verdad? De ser un poco más realistas en cuanto a las estimaciones. Hay alrededor de más o menos 1.500 millones que sí tienen que ver con las mejoras en la fiscalización y que probablemente ese sea el mayor reto en el próximo año. Pero en general las proyecciones de recaudación son más realistas y dependerán en buena medida su cumplimiento de qué tan robusta sea la administración tributaria, porque creo que ahí está radicando el talón de Aquiles en este momento de la recaudación en general y muy puntualmente de la necesidad de fortalecer las aduanas, todo lo que tiene que ver con la intendencia de aduanas de la administración tributaria, reconociendo que por las aduanas debería de pasar alrededor de la tercera parte de los ingresos tributarios que llegan a las arcas del Estado. Ahora, por ejemplo, las aduanas es un tema crónicamente mal, ¿verdad, licenciado? Porque, por ejemplo, han habido cambios en aduanas, se han cambiado intendentes de aduanas, tenemos nuevos funcionarios, nuevas autoridades que ya responden a este gobierno directamente, ¿no? Entonces, es tan fácil cambiar, pero es de veras tan fácil cambiar funcionarios. Pero, ¿usted cree que tengan la capacidad real de ese fortalecimiento, que llegue pronto, que sea rápido, que sea objetivo y despolitizado, licenciado? Bueno, el pacto fiscal tenía unos lineamientos muy claros en materia de mejora de la administración tributaria que bien sería necesario que tanto el superintendente como sus intendentes de administración tributaria los relean para que sepan que no se trata de inventar algo sumamente novedoso, se trata de seguir un plan de acción que está definido en el pacto y que ellos deberían de modernizar y de traer a la práctica actual, ¿verdad? Al día de hoy. Si esto no se hace, no van a haber posibilidades de fortalecimiento. Por el contrario, los esfuerzos o el ejercicio que falta por hacer, que tiene que ver con un mayor control y cuidado de quienes están llegando a administrar las aduanas y que hoy por hoy no lo sabemos con certeza si son las personas idóneas, pero también hay que tener un plan de fiscalización que sea sumamente concreto en el ámbito aduanero. Mejoras en los controles también hay que hacer y por supuesto necesitamos una administración tributaria que sea ejemplar en cuanto a decir lo que se esté haciendo mal va a ser castigado y lo que se haga bien pues hay que mejorar incluso los procesos para que el buen contribuyente no tenga que hacer grandes colas en la administración tributaria para resolver algún problema que pueda tener. Pero el mal contribuyente, el delincuente tributario, debería de tener una respuesta contundente de la administración tributaria, una respuesta que hoy por hoy no la está teniendo.
Bueno, y desafortunadamente muchas veces es internamente donde están los que más están causando problemas, porque se habla mucho de las mafias que están adentro de las aduanas, dentro de SAT, pero esto no es un discurso nuevo, pues, porque siempre lo estamos escuchando, ¿verdad? Yo creo que obviamente el guatemalteco también, el empresario que trata de hacer las cosas bien, que como usted dice, paga sus impuestos como debe ser, también lo desanima a ver y saber lo que todo el mundo sabe, pero que nadie se atreve a decir, que hay mafias que están pasando esto, hay empresarios, malos empresarios que lo están haciendo. Pero pareciera que cambia gobierno y vuelve a estar la misma mafia trabajando. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto, licenciado? Sí. Por otro lado, digamos, hay cosas que se señalan mucho como que hay contrabandos importantes, ¿verdad? Una parte que ocurre ahí en las aduanas, y hay contrabandos como los que se señalan tanto en la prensa que pasan por el río Suchate. De México están pasando las balsas cargadas de huevos, de llantas, de absolutamente todo. Pero lo triste es que usted se para en el puente ahí en el Suchate, y los está viendo pasar enfrente de las autoridades, enfrente de la SAT, enfrente de la aduana, y nadie hace absolutamente nada. Se habla mucho del contrabando de la gasolina, del diésel, etcétera, pero si uno va a Huehuetenango, antes, miraba ahí los galones a lo largo de la carretera. Y le dije antes, ¿va, licenciado? Porque ahorita en Quetzaltenango usted ya lo mira, pero no están ocultos, no están escondiéndose, están exactamente sobre la carretera anunciando su producto. Esto ha hecho que gasolineras cierren. Tenemos ahí gasolineras a uso, incluso que han puesto, no puedo competir, me salgo del negocio. Ahora, la impunidad, si usted lo mira, si lo miro yo, si lo miran ustedes, ¿por qué el gobierno no lo mira y toma una acción real y fuerte contra ese contrabando tan obvio? Sí, bueno, yo creo que al final refleja una debilidad institucional generalizada, ¿verdad? Porque no solo es el tema de las gasolinas, hay otra serie de productos que se hacen a través de contrabando y que sacan porque se convierten en competencia desleal frente al empresario que quiere hacer bien las cosas. En otros países la respuesta ha sido, volviendo a los temas contundentes, ha sido llegar a los lugares con la administración tributaria, el Ministerio Público, la policía y cuando ha sido necesario el ejército, y acabar de tajo con estos problemas. Aquí por el contrario, yo creo que en 2 o 3 años vamos a tener en la Avenida Reforma la venta de esas gasolinas por galón, ¿verdad? Sin dar factura y probablemente traídas de México a la luz y ante la vista de las autoridades si no hacen algo al respecto. Y esa debilidad institucional también genera una baja moral tributaria, porque entonces el contribuyente correcto, el contribuyente que hace bien las cosas, a ese sí es al que van a fiscalizar, porque el contribuyente o el contrabandista no existe como contribuyente, ¿verdad? La respuesta del Estado ante el contrabando es dejar que sigan operando, y ante el contribuyente que sí paga y que está registrado es llegar a fiscalizar. De hecho, la amnistía fiscal que otorgó este gobierno y que termina en el mes de noviembre o diciembre de este año, hace que quien no haya pagado sus impuestos tiene un descuento en el pago del impuesto, mientras que el que lo pagó correctamente tuvo que pagar el 100% del impuesto. El que lo pagó tarde puede pagar el 90% del impuesto o el 95%. Ese es un mensaje totalmente contrario a lo que uno esperaría de un gobierno que intenta construir una mejor moral tributaria. La moral tributaria es tener claros la cancha, tener claras las reglas del juego y saber por qué cosas nos van a premiar como contribuyentes y por qué cosas nos van a castigar. Hoy por hoy la moral tributaria es muy baja y nadie sabe si el próximo año va a haber otra amnistía y probablemente habrá un contribuyente que haga cuentas y diga mejor les pago el próximo año, porque de todos modos no tienen ninguna capacidad de venirme a exigir el pago hoy, porque parece que esto tiene que ver con la buena voluntad del contribuyente y no con la obligación. Y es un mensaje completamente nocivo para cualquier gobierno, pero más importante, para el Estado, porque el gobierno termina en el 2016. Y se va y se le queda después de bien el diluvio. Ahora, por ejemplo, eso se aplica también al hecho del impuesto de circulación, que una buena cantidad de guatemaltecos pues pagamos el impuesto en su momento, y al rato, al día siguiente, sale de que le bajan el 50%, y le dicen se le va a acreditar el año entrante, pero sabemos que con la burocracia y con todo, a saber qué va a pasar. Pero eso desestimula
como usted dice, a que se pague correctamente y cuando debe de ser. Totalmente. Entonces yo creo que ahí tiene que haber esa claridad de las cosas que hay que ir arreglando. Ahora, volviendo al presupuesto, pues vemos que es un presupuesto muy alto, que obviamente las metas están más adecuadas, pero todavía un poco altas. Ahora, aquí surge el tema también de que al lado del presupuesto ha ido subiendo la deuda pública. Y resulta que ahorita en Guatemala nuestra deuda pública ya anda por el 25% del PIB, lo cual ya está en los límites extremos para nosotros. ¿Qué hacer con esta deuda pública, licenciado? Bueno, en primer lugar hay que, sin intentar satanizar el endeudamiento público, si fuera bien utilizado para construcción de bienes públicos que van a servir en diferentes generaciones, pues no habría mucho problema, porque casi que se paga solo. Podríamos hablar del ejemplo de Panamá o Costa Rica, muy cercanos a la región, en donde las mejoras en la infraestructura económica y social han sido a través de endeudamiento. Pero hoy por hoy estas economías crecen más o menos el 50%, entre el 50% y el 120% más rápido de lo que crece Guatemala. Entonces, la utilización de deuda pública de manera estratégica puede tener grandes resultados. La utilización de deuda pública para salir del día a día tiene resultados nocivos, porque la tarjeta de crédito tiene un límite. Ese límite en Guatemala es 26% más o menos, 26-27% del PIB, y lo que va a tocar es pagar, además, con tasas de interés muy altas, porque tenemos una composición del endeudamiento que hace que la tasa de interés sea más alta que si lo hiciéramos a través de préstamos con instituciones que pueden ofrecer tasas de interés menor. El endeudamiento a través de bonos del Tesoro es un endeudamiento sumamente caro, que si se hace en el mercado nacional, tiene como consecuencia el incremento de las tasas de interés. Entonces, el ciudadano que tiene que pagar, no sé, su carro o su casa, va a observar cómo, ante la mayor utilización de endeudamiento público, un incremento en la tasa de interés de lo que tiene que pagar cada fin de mes. Y por el otro lado, sabemos muy bien que los recursos que salen del mercado financiero para el Estado son recursos que no se van a poder utilizar en el ámbito privado para mejorar producción o para aumentar empresas que pueden generar empleos y capacidad productiva para el país. Así es que tiene muchísimas aristas. Y quizá en este momento el reto más importante sea nuevamente transparentar para qué es el endeudamiento público y por qué en el presupuesto 2014 se está utilizando más del 80% del endeudamiento, o se está contratando más del 80% del endeudamiento con bonos del Tesoro a tasas que son leoninas y que va a haber que pagar, sacrificando al final de cuentas recursos que pudieran utilizarse para mejorar la seguridad, la salud o la educación. Ahora, por ejemplo, en el presupuesto de este 2014 aún hay baja en muchos de los renglones dedicados a la seguridad, cuando es uno de los problemas más importantes, pues, ¿no? Creo que solamente algunos rubros de ahí aumentan, pero en general el incremento en el Ministerio de Gobernación, en Seguridad y Justicia, o es muy poquito o no representa el problema. En el área de salud pública prácticamente el presupuesto es exactamente el mismo, y en el área de educación incrementa, pero va todo dedicado al pago de salarios. O sea que para fin práctico quedamos exactamente igual. Sí, así es. De hecho, el Ministerio de Gobernación tiene una disminución en su presupuesto para el año 2014, aun cuando se están pretendiendo graduar policías, pero que desafortunadamente no tienen fuente de financiamiento para que sigan estando ahí, ¿verdad? Eso es un grave problema. En el caso de educación, el Ministerio de Educación si fuera una empresa, sería la empresa más grande de Centroamérica, claro, con más de 150,000 personas trabajando en ella y con grandes retos, porque no solo se trata de mejorar o de dignificar al magisterio, que estaría completamente bien, pero lo único es que no podemos dejar de lado que también hay que invertir en aumentar la cobertura de la educación básica y diversificada. Guatemala tiene 1 millón de adolescentes afuera del sistema escolar y tiene una cobertura apenas del 30% de la educación básica y del 22% de la educación diversificada. Así es que si queremos construir una Guatemala más competitiva, más gobernable democráticamente, ese 1 millón de adolescentes tendrían que estar en los institutos preparándose para esa Guatemala distinta. En el caso de nutrición,
todo el pacto Hambre Cero, que sabemos muy bien que es el caballito de los anuncios mediáticos, también tiene graves problemas de financiamiento y de posibilidades de ejecución óptima, ¿verdad? Además de que sabemos muy bien que una buena cantidad de los programas vinculados a este pacto tienen más un toque político, por decirlo de alguna manera, que una relación efectiva con la disminución de la desnutrición en el país.